Bien, doy gracias a Dios por permitirme hacer este tema de leishmaniasis. Solo es audio. Se conoce con el nombre de leishmaniasis a un grupo de enfermedades causadas por protozoos del género Leishmania. Se separa tres entidades clínicas según la localización en los pacientes. 1. Leishmaniasis mucocutánea del continente americano. 2. Leishmaniasis cutánea del viejo mundo. Y 3. Leishmaniasis visceral. La infección corresponde a una antropozoonosis que llega al hombre por la picadura de insectos infectados. La enfermedad, que casi siempre tiene un curso crónico, es producida por varias especies y subespecies del parásito. Se calcula que aproximadamente 12 millones de personas que sufren leishmaniasis en todo el mundo son infectadas. Agentes etiológicos. Los parásitos del género Leishmania son pequeños, de 2 a 5 micrómetros, los amastigotes. Estos amastigotes están localizados dentro de los macrófagos de los huesos vertebrados. En los vectores se presenta en forma alargada y con flagelo. A esto se lo llama el promastigote. Se agrupan en complejos que causan diferentes formas clínicas, pero morfológicamente son iguales. El complejo Leishmaniasis donovani tiene tropismo en las vísceras. La Leishmaniasis trópica de localización únicamente en la piel en personas del viejo mundo. La Leishmaniasis mexicana, que compromete piel en pacientes del nuevo mundo. Y la Leishmaniasis brasiliensis, que afecta piel y mucosas del nuevo mundo. Los protozoos causantes de la infección en el hombre pertenecen a la familia Trypanosomastidae y el género Leishmania, que tiene numerosas especies y subespecies, con igual morfología pero con diferencia en cuanto a la distribución geográfica, comportamiento biológico, molecular e inmunológico y características clínicas de la enfermedad. El género Leishmania tiene dos subgéneros, Leishmania y Viania. Cada uno comprende varios complejos separados por características bioquímicas y moleculares. Las principales especies que afectan al ser humano se clasifican así: el género Leishmania y dos subgéneros, Leishmania y el otro que era Viania, ¿sí? Y cada uno se sigue subdividiendo en complejo especie. Son núcleos. Las características morfológicas de los protozoos del género Leishmania corresponden a dos formas parasitarias que adoptan según su ciclo de vida. Tenemos amastigotes, que son intracelulares, y dos promastigotes en los vectores que pasan al vertebrado por la picadura. Los amastigotes son parásitos ovalados o redondeados que miden de 2 a 5 micrómetros de longitud. No poseen flagelo y su localización dentro de los macrófagos de los huéspedes vertebrados. Al colorear los amastigotes se observan que tienen un citoplasma azul claro y un núcleo grande de color rojo o púrpura con cariosoma central. A un lado se encuentra una estructura en forma de barra que se denomina cinetoplasto, la cual se tiñe intensamente de violeta oscuro. Al microscopio electrónico, además de las organelas intracelulares, se define un rudimento de flagelo que no se sale al exterior. 2. Los promastigotes, ¿sí?, se encuentran en el huésped invertebrado y es la forma que inocula al vertebrado. Son parásitos alargados que miden entre 10 a 15 micrómetros de longitud. Mediante la coloración se observa que tiene un núcleo en la parte media del cuerpo. Cerca del extremo anterior de este parásito está el cinetoplasto, que puede ser terminal o subterminal, y de donde sale un flagelo que le confiere movimiento. Este flagelo es casi de igual tamaño que el cuerpo. En medios de cultivo se entrelazan los flagelos y toman la forma de roseta. Para identificar y clasificar las especies, subespecies o cepas de Leishmania se utilizan varias técnicas, según características isoenzimáticas, anticuerpos monoclonales, análisis por DNA del cinetoplasto, hibridación con sondas de DNA y el PCR. Ciclo de vida. El parásito es transmitido por insectos pequeños que pican en horas vespertinas de zonas silvestres.
pertenecen al nuevo mundo del género Lutzomia y al viejo mundo del género Plebotomus. Los parásitos se reproducen dentro del vector y se transmiten por la picadura. En el huésped invaden los macrófagos en piel y mucosas. En la forma visceral llegan a varios órganos. Todos los protozoos del género Leishmania poseen un ciclo de vida similar. Incluye insectos de la familia Cichoridae. Los vectores principales pertenecen al género Lutzomia en el Nuevo Mundo y el género Plebotomus en el Viejo Mundo. La hembra vectora se infecta al picar un vertebrado y succionar a mastigotes con la sangre y macrófagos infectados. En el tubo digestivo de los mosquitos, los amastigotes se alargan y desarrollan rápidamente el flagelo para dar un origen a los promastigotes. Estos parásitos interfieren con la alimentación del insecto. Cuando éste pica a un nuevo vertebrado, son regurgitados como promastigotes metacíclicos, que son los parásitos infectantes. Los promastigotes de las diferentes especies de Leishmania se reproducen por división binaria en diferentes partes del tubo digestivo de los insectos y según la localización se clasifican en 3 grupos. Tenemos hipopiloria en la parte posterior del tubo digestivo, suprapiloria en la anterior y peripiloria en ambas partes. Entonces, según la localización se clasifican en 3 grupos: hipopiloria, suprapiloria y peripiloria. Bien. La reproducción también se hace por división binaria. El tiempo que toma el vector para ser infectante es aproximadamente 10 días. En la naturaleza, la infección de los vectores es baja, por lo tanto se requiere que piquen repetidas veces para una transmisión adecuada que debe inocular entre 10 a 200 parásitos. Al penetrar los promastigotes libres por la picadura a la piel, son englobados por las células de Langerhans y otros macrófagos. Dentro los fagosomas se transforman en amastigotes. Estos se reproducen intracelularmente por división binaria, rompen las células y rápidamente entran a nuevas células hasta causar lesiones ulcerativas por destrucción del tejido. En las especies del complejo Leishmania donovani se diseminan a las vísceras, la cual no ocurre con las otras especies, que solo se localizan en la piel o mucosas. Leishmania mucocutánea americana. Leishmania mucocutánea americana. Esta enfermedad agrupa la forma mucocutánea y la cutánea del Nuevo Mundo. Se ha encontrado representaciones de lesiones de la piel y deformidades faciales o en cerámicas antiguas preincaicas del Perú y Ecuador, que parece corresponder a leishmaniasis. La mucocutánea es causada por las especies de los complejos Leishmania brasilensis y Leishmania guyanensis. La forma cutánea pura es producida por las especies del complejo Leishmania mexicana. Existe una variedad de la forma cutánea llamada difusa que se atribuye a la Leishmania amazonense. Bien, ahora veamos a la patología y patogénesis. La primera lesión es una pápula que crece y se ulcera. En el borde de la úlcera se encuentran los parásitos dentro de los macrófagos acompañados de células inflamatorias. Los macrófagos parásitos pueden invadir los ganglios linfáticos. En algunos casos hay invasión de las mucosas y pueden causar lesiones extensas y destructivas. En la lesión correspondiente a la entrada del parásito se inicia una reacción inflamatoria en el tejido conectivo y se forma una pápula. Al desarrollarse la inmunidad se produce necrosis de la dermis y ulceración. Las células histocitarias invadidas pueden contener varios amastigotes. Estos rompen las células y quedan extracelulares antes de invadir nuestros histocitos. Los parásitos se diferencian de otros microorganismos intracelulares por la presencia de núcleo y cinetoblasto. El infiltrado existente está compuesto por plasmocitos, linfocitos y células gigantes. En las lesiones antiguas, ciertos pacientes forman un granuloma con infiltrado tuberculoide. Hay fibrosis, existe pocos parásitos o no se encuentran, por lo cual
solo se informa como granuloma inespecífico. La mayoría de las lesiones se encuentran en la piel y ocupan el corión, incluyendo las papilas. Existe atrofia cutánea y desaparición de las epidermis. También se observa acantosis y algunas veces aparece vegetaciones. Si los parásitos son fagocitados por los neutrófilos, se destruyen en los fagolisosomas, pero no los que entran a los macrófagos. Estas células migran a los nódulos linfáticos para presentar los antígenos del parásito a los linfocitos T. Los parásitos también invaden fácilmente los conductos linfáticos, donde producen linfangitis y linfadenitis. En la invasión mucocutánea, además de las lesiones ulcerativas, se presentan cordones epiteliales que entran profundamente en la dermis. La mucosa muestra reacción infiltrativa y ulcerativa, similar a la descrita. En las formas anérgicas o difusas no hay necrosis ni granulomas, y los parásitos se multiplican en la gran cantidad entre los histocitos o macrófagos. Manifestaciones clínicas. La picadura del vector es dolorosa pero breve. Las úlceras se producen en el punto de la picadura, tienen bordes levantados, generalmente indoloros, y se puede formar costra en el centro. Al ocurrir invasión linfática hay formación de nódulos. Las lesiones ulcerativas dejan cicatrices visibles, mientras están activas pueden tener infecciones bacterianas secundarias. Cuando se localiza el parásito en el pabellón auricular hay destrucción del tejido. En la forma difusa la lesión es infiltrativa, no úlcera. En el compromiso mucoso se presentan lesiones crónicas destructivas en el tabique nasal, paladar y faringe y etc. Esto veremos en el siguiente audio. Ora a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Bendiciones.